Buenos días, el tema a abordar es la literatura venezolana. Cuando hablamos de literatura venezolana, estamos haciendo referencia al conjunto de obras orales o escritas que son desarrolladas por autores venezolanos, dadas en la época colonial desde la independencia del país. Como todas las literaturas hispanoamericanas, la historia de la literatura venezolana se inicia con las obras de época prehispánica, que son transmitidas mediante la tradición oral. Algunas fueron fijadas al alfabeto latino por los primeros cronistas españoles, destacando que tras su llegada y la instauración de las estructuras políticas, los cronistas dejaron por escrito sus descripciones sobre este nuevo mundo, creando obras literarias que empezaron a diferenciarse y a adquirir un carácter propio. No obstante, la literatura venezolana se hace puramente genuina durante el siglo XIX, destacando que el motor de la independencia no solo alimentó a la política, sino también a la cultura. De allí que grandes escritores como Andrés Bello se convierten en el primer poeta de esta época. Lograda la independencia política, los escritores buscaron el carácter cultural propio que hiciera la literatura venezolana. Asimismo, independiente y particular, lo hallaron valiéndose de la corriente del costumbrismo. Entre los grandes escritores que prevalecieron durante esta época fueron Nicanor Bohr Peraza, Fermín Toro y Daniel Mendoza. Particularmente, la literatura en Venezuela se mostró de una manera aficionada al género novelístico, dado en el siglo XX, donde numerosos escritores engordaron la lista de novelistas venezolanos. Entre estos escritores tenemos José Rafael Pocaterra, Fermín Toro, Teresa de la Parra, Rómulo Gallegos, José Bernardo Núñez, Guillermo Meneses, Miguel Otero Silva y Arturo Uslar Pietre. Cada uno de ellos dejó una gran trascendencia en la literatura del siglo XX. Otros de los grandes escritores encontrados en la corriente del neoclasicismo y romanticismo fueron Andrés Bello, Fermín Toro, Rafael María Baral, Juan Vicente González. Asimismo, por la corriente costumbrista, Cecilio Acosta y Aristides Rojas. Uno de los más destacados dentro de la corriente romanticista, Juan Antonio Pérez Bonal. Es importante destacar las características que describen a la literatura venezolana. Entre ellas tenemos: tiene un alto sentido pedagógico. Ella se centra en la lucha entre la civilización y barbarie como temática recurrente. Es de carácter realista, en la que reaparecen viejas esencias del costumbrismo. Se puede decir que algunas grandes obras se caracterizan por una estructura anecdótica, de marcada influencia vanguardista. Ella trasciende bajo un recurrente tema de la historia, y su objetivo central es transmitir pasiones, costumbres y caracteres de los personajes a través de sus obras. Como todas las literaturas hispanoamericanas, la historia de la literatura venezolana se inicia con las obras de época prehispana que son transmitidas mediante la tradición oral. Venezuela es cuna de muchos escritores famosos. En los avances históricos se puede decir que ella inició con la época colonial. Entre los autores que predominaron fue Fray Pedro de Aguado, Fray Pedro Simón, José Oviedos y Baños. Uno de sus grandes escritos fue el poema de Jorge de Herrera y las vastísimas elegías fueron escritas
en 1589 de Juan de Castellano. Estos autores dejaron una gran trascendencia y se ubicaban en algunas de las corrientes, criollista, clasicista, realista. Siempre contaron con la presencia de otros autores como fue Simón Bolívar, con su escrito La conquista y población de la provincia de Venezuela, quien usó su pluma para defender y divulgar los principios republicanos, y su lado destaca una escritura genial de la ruptura y la parodia, que fue dada por Simón Rodríguez. Entre las obras más reconocidas en la literatura venezolana, podemos mencionar algunas, entre ellas Doña Bárbara, Cuentos grotescos, Memorias de Mama Blanca, Lanzas coloradas, Tuna de oro, País portátil, Cuando quiero llorar, no lloro. Doña Bárbara es una de las novelas escritas por el venezolano Rómulo Gallegos. Fue publicada en 1929. Es una obra que consta de 3 partes y se ambienta en los llanos de Apure de Venezuela. De igual forma, una de las grandes obras fue Memorias de Mama Blanca, escrita por Teresa de la Parra. Trata de la niñez de Blanca, que verdaderamente se llamó Blancanieves, cuando vivía en la hacienda Contrapiche Piedra Azul con sus padres y sus 5 hermanas. Se basa mucho en la experiencia de la autora viviendo por un tiempo en la hacienda de su padre cuando era niña. También tenemos Cuentos grotescos. Es un libro de cuentos del escritor José Rafael Pocaterra, también conocido por sus obras como Memorias de un venezolano en decadencia. Les invito a acudir al aula y revisar las orientaciones que les dejo para la evaluación a presentar, que está relacionado con un cuestionario. Cualquier duda en relación al tema podemos conversar por el chat o por el correo. Que estén muy bien, feliz día.